¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer y último día del Congreso Regional NUAM Asobolsa 2025. Un espacio donde la integración, la innovación y las ideas se unen para impulsar el mercado de capitales en nuestra región. Gracias a la alianza estratégica entre NUAM, holding regional que agrupa las bolsas de valores de Colombia, Santiago y Lima, y la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia, Asobolsa, hemos compartido durante estos días reflexiones, aprendizajes y conversaciones que marcan la ruta del mercado de capitales hacia el futuro. Hoy cerramos con una agenda cargada de valiosos espacios de discusión, análisis y conexión que nos permitirán seguir construyendo juntos un mercado más integrado, dinámico y abierto a nuevas oportunidades. Este año, por segunda vez consecutiva, no solo estamos con participantes presenciales, sino que también estamos con la compañía de más de 100 asistentes a través de nuestro congreso virtual, así que a todos ellos los queremos saludar y gracias también por acompañarnos. Como parte de nuestro compromiso, esta edición diseñamos unos espacios que hemos denominado One on One, un momento único de conexión donde tanto emisores, intermediarios e inversionistas locales e internacionales, así como cualquier otro participante del evento, podrán entablar conversaciones que generen oportunidades de negocios, estrechar lazos, compartir ideas y así enriquecer la conversación en torno al mercado de capitales en la región. Asimismo, todos podrán asistir durante los coffee breaks a las charlas generales que tendrán algunos de los emisores participantes en estas ruedas de negocios. El detalle de cada charla se los estaremos informando previo a los descansos. Así que les queremos agradecer muy especialmente a ustedes por haber venido y también, por supuesto, a nuestros patrocinadores cuyo apoyo ha hecho posible este congreso. Además, les queremos contar que en sus mesas ya tienen disponible la más reciente edición de la revista Criterio Inversionista, una publicación de Asobolsa. En portada, en esta ocasión, tenemos a Munir Falá, CEO de Cini Colombia, quien nos habla sobre la reingeniería de la compañía y los retos que vienen. Una entrevista que ustedes no se pueden perder, no pueden dejar de leer, sumado, por supuesto, a los distintos contenidos que hemos preparado para ustedes. Así que, sin más preámbulos, ha llegado el momento de prender los micrófonos. Estamos al aire. Y qué mejor forma de iniciar esta segunda jornada que invitando a nuestro coanfitrión, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia y gerente corporativo de mercados de NUAM. Adelante, Andrés. Muchas gracias, estoy en deuda y en gratitud con cada uno de ustedes por la madrugada el día de hoy. Entonces espero no estar a la altura del compromiso que ustedes han demostrado. Yo tengo 30 minutos para tratar de convencerlos de que una cosa que a veces se repite mucho es que estamos en un punto de quiebre y es que de verdad nuestro mercado de capitales está iniciando un nuevo capítulo. Y la idea detrás de estos 30 minutos es decirles que el problema o el proyecto del mercado de capitales no es un tema de las infraestructuras o de los comisionistas o de los emisores, sino es un proyecto común de este país. Y lo primero que quisiera decir es, en lo que sí parece haber un consenso de todos los que estamos acá, y lo hemos repetido todas las veces que nos vemos, lo hemos repetido ayer, es que el mercado de capitales es muy importante, pero creo que a veces nos falta entrar un nivel más y decir, ¿por qué es tan importante? Entonces nos repetimos la liquidez, los volúmenes, el número de emisores. ¿Por qué es importante para un país que un mercado de capitales realmente funcione? Y creo que eso nos va a ayudar para un montón de las discusiones que tenemos de lo que tenemos que hacer. Yo diría que hay 3 elementos. El primero, aquí se financian los proyectos de inversión que necesitan las economías. Y financiarlos no es solamente
permitir que unas compañías desarrollen sus casos de negocio, financiar los proyectos de inversión, que una economía pueda realmente invertir, es lo que le permite incrementar sus niveles de productividad, es lo que le permite aumentar su crecimiento potencial y sobre todo es lo que le permite innovación, es lo que permite que nuevos sectores crezcan, que en los sectores actuales haya competencia porque hay nuevos jugadores. Es lo que le da realmente a una economía la capacidad de crecer. Segundo elemento, el mercado de capitales es fundamental porque ahí es donde se construyen los ahorros de largo plazo, por ejemplo, para toda la discusión pensional que tuvimos ayer. Ahí es donde se construyen los ahorros de largo plazo. Ahí es donde los inversionistas encuentran alternativas nuevas dependiendo de sus necesidades, de sus perfiles de riesgo, de su apetito. Y ahí es, y esto lo perdemos muchas veces de vista, donde los hogares construyen sus proyectos de vida. El ejemplo para mí más claro, uno de los proyectos más importantes de todo hogar colombiano es la vivienda propia. La posibilidad de financiar, inicialmente a través de las entidades financieras, pero de poder andar esa máquina, que es la titularización hipotecaria, sucede en el mercado de capitales. Entonces a veces pensamos, no, es que el mercado de capitales son para unas grandes empresas que van a hacer solamente unas grandes inversiones, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Aquí sucede la financiación para el principal proyecto de los hogares colombianos, por ejemplo. En tercer lugar, la gestión de los riesgos financieros. Y en esto voy a hacer mucho énfasis. Y vuelvo a mi idea de que esto no es un problema de la bolsa, esto no es un problema de los comisionistas, esto no es un problema de unos emisores. Es que en el mercado de capitales es que encontramos los instrumentos para gestionar los riesgos de los actores del mercado, los riesgos de descalce de tasa de interés, de descalce de plazos, de tasa de cambio. Entonces, acordemos de que esto es importante no per se, esto es importante por algo más profundo. Ahora bien, si bien parece haber un consenso que es muy importante, yo llevo viniendo a este foro muchos años y también parece haber un consenso de que estamos condenados. Entonces nos repetimos, el mercado de capitales está pasando por un círculo vicioso cada vez más pequeño. Nos decimos en la prensa el ahorro bajo y poco atractivo, esa es la realidad del mercado de valores. La bolsa de valores ha venido retrocediendo en tamaño, en emisores, en liquidez. El ministro Bonilla en su momento dijo con absoluta contundencia, es que lo que pasa es que en Colombia no hay mercado de capitales. Entonces hay una, digamos, contradicción, o por lo menos una paradoja, no una contradicción, en que entendemos la importancia del mercado, pero es raro porque los mismos actores no hacemos sino repetirnos lo mal que estamos. Entonces, el primer elemento que en mi tesis de que estamos empezando un nuevo capítulo es empezar a evaluar esas afirmaciones, que uno las puede resumir en 3 elementos. Mire, tenemos, y creo que todos nos lo hemos repetido muchas veces, es que el mercado colombiano con esa falta de liquidez, cada vez tenemos menos liquidez. Somos un mercado sin liquidez. Pero es que además tenemos un mercado donde no hay valor, porque es que realmente el valor está en las empresas de afuera. Las empresas nuestras no generan valor. ¿Para qué va a invertir alguien? Y tan claro es eso que ya no hay participantes interesados. Y a uno le echan siempre en toda la historia, mire, la gente en realidad lo que quiere, y le muestran uno el celular, lo que quiere es invertir afuera y a la gente no le interesa. Entonces, eso que se nos está volviendo casi que una verdad en las calles, yo sí quisiera, por lo menos que los que estamos acá, paremos un minuto y miremos. ¿Qué ha pasado con la liquidez? Aquí a la izquierda tienen el volumen promedio diario de negociación del mercado de acciones. Este año vamos en el volumen promedio diario más alto de los últimos 6 años. Vamos en un promedio de 140.000 millones de pesos. Hace 2 años estábamos en menos de 60.000 millones. Estamos lejos de lo que necesitamos, absolutamente de acuerdo. Pero esto es lejos de ser un mercado que se está marchitando.
Una medida todavía más importante, el bid-offer spread, el costo de entrar, de participar en el mercado. Lo tomamos para el promedio de las acciones del Colcap, no para tomar las 2 o 3 mejores, el promedio. Estamos en el nivel también más bajo de los últimos 6 años. Estamos en la mitad de bid-offer spread del 2020. Cuando digamos que teníamos un monto de negociación, ya este año lo vamos a superar bastante, por bastante, pero más o menos comparable. Estamos en un bid-offer spread de la mitad, del promedio de las acciones del Colcap. Que punto 8, si lo comparamos con Estados Unidos, es muy alto. Sí, pues claro, es muy alto. Pero aquí hay una tendencia clara de recuperación de las condiciones de liquidez del mercado. La segunda afirmación es que tenemos un mercado que no genera valor. Es que ¿quién va a invertir? ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Desde el 1 de enero, bueno, base 29 de diciembre del 2023 igual a 100. Este es el comportamiento de los mercados norteamericanos. El comportamiento de Nasdaq, el comportamiento de S&P. Una tendencia creciente a lo largo del 2024, ayer lo vimos, desde que se da un poco la elección de Trump, se estabiliza, viene la discusión que ayer nos mostraban del tema de tarifas, hay una caída importante y una recuperación después, en la medida en que el mercado empieza a entender con más claridad qué pasa. Entonces la teoría es que todo lo que pasa es Estados Unidos. Es que en Estados Unidos es el mercado, no tiene mucho sentido otros mercados. ¿Qué le pasó a los otros mercados, a los grandes mercados de América Latina? ¿Qué le pasó a Brasil y a México? Otra historia totalmente distinta. No tuvieron la subida del 2024, la caída en febrero, marzo del 25 fue muy tenue y después se mantuvo más o menos en ese nivel. Es decir, después de 2 años, los 2 principales mercados de América Latina tuvieron un comportamiento claramente diferente y básicamente sin retorno. Esto es retorno del índice, sin dividendos. ¿Qué le pasó a Colombia? Que es ese mercado que no tiene valor, que allá no hay empresas. Es el amarillo. Y nos hemos repetido que vamos muy bien este año. Entonces aquí estamos tomando 2, pues, desde enero del 24, año y 8 meses. Este es el comportamiento del Colcap. Estamos acumulando un crecimiento del 54%. Estamos acumulando un crecimiento que de hecho desde el inicio del 24, por ejemplo, fue superior al retorno de los índices de Estados Unidos. Estamos acumulando un crecimiento que mostró una recuperación desde inicios del 25 mucho más poderosa. Yo aquí no quiero sugerir que consistentemente las acciones colombianas serán una mejor inversión de las de Estados Unidos. Lo que quiero enfatizar es que aquí hay unas oportunidades de generación de valor muy importantes. Y quienes se quedaron con la historia del slide de hace 4 slides, de que aquí no hay valor, se perdieron esto. Y eso sí creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer como mercado. O sea, repetirnos eso ha hecho a muchos inversionistas y clientes perderse este resultado. Pero la generación de valor no es solo en temas de índices. Yo quiero mostrarles ejemplos particulares de cómo acciones específicas han tenido una recuperación brillante por la gestión de las empresas. Esto es un mérito de los empresarios, no de la bolsa. Esto es un mérito de los emisores. Pero fíjense una dinámica muy interesante que creo que no hemos mirado. Estamos graficando acá en rojo el valor de las acciones y en amarillo el consenso de los analistas sobre su precio objetivo. Entonces, fíjense lo que hace un mercado que descubre valor. Arriba, Cementos Argos. Arranca en 3.300 pesos, a inicios del 23, el precio objetivo era 4.600. En la medida en que el precio de la acción, el observado, empieza a subir, el precio objetivo de los inversionistas empieza a subir, consistentemente. El mercado empieza a decir, no, pero si aquí está generando valor, pues miremos en más detalle cuál es la tesis de inversión de esta empresa. Y empieza consistentemente a subir. El precio objetivo de los analistas, no la acción, el precio objetivo de los analistas de Cementos Argos pasa de 4.600 a 10.400 pesos en 2 años largos. 123% de precio objetivo.
el mercado de alguna manera le empieza a decir a la comunidad de inversionistas, aquí hay valor, míralo, míralo con cuidado. Y hoy en día prácticamente está cerrado el gap. A la derecha, Grupo de Energía de Bogotá, algo similar. Aquí el gap sí se ha cerrado. Entonces pasamos de un gap de 1.100 pesos que teníamos al inicio del 23 a un gap de 400 pesos. Todavía hay un espacio grande, pero el mercado ha empezado a reflejar en sus precios objetivos esa realidad. Mineros, es otra historia muy interesante. En mineros se empieza a cerrar el gap, los analistas lo mantienen más o menos alrededor de 4.000, 5.000 pesos el precio objetivo. Cuando la acción llega a 7.000 más o menos, el mercado dice, pero repito, esto no es el mercado, la bolsa, la infraestructura, son las acciones de los emisores. El mercado despierta la atención y dice, señores, que en realidad esta empresa que yo decía hace 2 años que valía 4.000 pesos, vale 15.000. Bien, entonces, esto un poco para decir, esto no es solo un tema global, hay unas oportunidades específicas de generación de valor muy importantes. Y el último, los participantes. La queja un poco consistente de que no logramos atraer participantes. A mano izquierda, las cuentas en el depósito, personas que tienen o inversionistas que tienen cuentas. La línea negra, el número de inversionistas, personas que han hecho por lo menos una inversión en acciones este año. Además de la subida, yo quisiera volver a comparar con ustedes. Cuando hace 5 años logramos los 130.000 o 125.000 millones de pesos de valor promedio diario con 27.000 inversionistas en el año. Este año vamos a terminar casi en 5 veces eso, 125.000. Necesitamos que sean más, necesitamos que sean muchos más para hacer un mercado realmente fuerte. Pero el cambio, digamos, es dramático. Y si lo quieren ver por participantes, esto no es la posición neta, esto es la participación en las negociaciones. Estamos hablando de calidad de mercado, no estamos hablando de que todo el mundo quiere entrar. Estamos hablando de calidad de mercado. Todos los actores han tenido crecimientos de 2 dígitos. A pesar de toda la incertidumbre, de todas las dificultades, los extranjeros, el valor, esto es volumen en las 2 puntas, han tenido un crecimiento del 30%. Y de estos, tal vez el que más quisiera destacar es el retail, que nos repetimos todos eso como una debilidad. Claro que es una debilidad, pero el retail pasó de participar hace 2 años en 15.000 millones de pesos en valor promedio diario a participar en 42.000 millones de pesos, multiplicado por 3. Entonces sí están pasando cosas. Ahora bien, ¿es esto suficiente para que yo les diga que estamos empezando un nuevo capítulo? Pues sin duda no. Yo creo que esto es suficiente para que nos digamos, no estamos condenados, para que nos digamos, hay unas oportunidades muy importantes, pero yo quisiera convencerlos de que hay unas razones estructurales para pensar que el mercado de capitales está empezando un nuevo capítulo. Adicional entonces al comportamiento reciente, yo les diría, a pesar de los buenos resultados, todavía estamos lejos en términos de liquidez de donde necesitamos estar. Todavía tenemos un bid-offer spread alto, todavía tenemos una rotación bajita. Si lo comparamos, por ejemplo, con América Latina, todavía tenemos un número de acciones, en este caso en Colombia, que negocian una liquidez que es relevante para los internacionales pequeña. Entonces todavía hay un gran espacio para crecer. Y una de las preguntas que también siempre se hace es, pues, con esta recuperación de los precios, ¿será que ya pasó el momento de las acciones? Y este es un gráfico de Aval Casa de Bolsa, a quienes hemos fusilado, donde muestra la relación entre el precio de valor del libro de las acciones contra el ROE futuro, pues el forward looking. Miren dónde está Colombia. Todavía muy debajo del precio en que debiera estar si somos consistentes con el ROE futuro. Y esto, mire, esto se ve clarísimo cuando uno a los indicadores que les mostraba de valorización de nuestro índice le incluye dividendos. El dividend yield de las empresas colombianas es de los más altos del mundo.
porque son empresas que tienen una capacidad de generación de valor y ahí se ve. Miren dónde está ubicado el ROE, el Forward Looking ROE. Bien. Para el país, yo les decía que la discusión del mercado es central, básicamente por este punto que quiero hacer. Esta es la evolución de más largo plazo, creo que nos hemos repetido mucho qué ha pasado con la inversión. Entonces la comparamos y es muy bajita, pero yo sí quiero que veamos esto en un contexto, aquí lo hemos hecho de casi 20 años. Este fue un país que registró tasas de inversión, de formación bruta de capital como proporción del PIB, alrededor del 23-24% hasta el 2015 más o menos. A partir de ahí empezamos a caer, pero estábamos en niveles por encima del 20%. Completamos 5 años con tasas por debajo del 20%, que el año pasado estuvieron por debajo del 17%. El país gris es un país fundamentalmente distinto del país verde. Es un país con una capacidad de crecimiento totalmente distinta. Es un país que tiene la capacidad de enfrentar los temas sociales y los temas fiscales totalmente distintos. Con un crecimiento en la inversión como el que tenemos ahí, los problemas estructurales del país no se van a solucionar. Y ahí es donde entra nuestra discusión, porque una combinación de alto consumo y baja inversión es insostenible. Y ahí entra la discusión de mercado de capitales, porque si vemos estos mismos periodos desde el punto de vista de la financiación, de nosotros como aparato que financia la inversión, vemos esta foto. Estamos sumando acá cartera comercial, cartera de vivienda y los bonos, el stock de bonos emitido. Esa historia fue, diría yo, exitosa. Empezamos, ese stock de financiación creció de la inversión, no del consumo. Creció hasta el 2015, se estabiliza del 2016 al 2019 y empezamos a caer consistentemente. Entonces, el mensaje que quiero un poco darles acá es, a veces nos centramos en la discusión de la liquidez, del número de emisores, eso es muy importante, pero la discusión de fondo es qué estamos haciendo si nos vemos en conjunto, el sector financiero y el mercado de capitales como el aparato que va a financiar la inversión que requiere esta economía. Y en este momento, tal vez lo hablábamos ayer con varios de ustedes, esta va a ser la diferencia, porque el tema fiscal en Colombia no va a permitir que la inversión venga del sector público. La inversión va a venir del sector privado. Pero no es solo decir, no, pues vamos a mejorar unas reglas del juego claras, eso está muy importante. Pero usted puede tener los proyectos que quiera. Y si no tiene un esquema para financiarlos, como si no tuviera nada. Entonces, esta es una pregunta que sigue, que creo que a veces no nos estamos haciendo, que sigue a la discusión de la inversión. ¿Cómo la vamos a financiar? Y esta no es una discusión de nuevo entre o bancos o mercado de capitales. Aquí en conjunto, ¿cómo la vamos a financiar? Porque necesitamos una inversión fuerte en muchos sectores. Bien. Y a esto se suma, a este reto de la inversión se suma 3 elementos que para mí son los que están detrás de mi afirmación de que el mercado de capitales está iniciando un nuevo capítulo en Colombia. El primero, la realidad regulatoria, la realidad de Basilea III. Con Basilea III, las entidades financieras van a tener un aumento en el costo de su fondeo y en el costo del capital. Van a pasar de un modelo en el cual la lógica era cómo es que administro, cuáles son mis objetivos en términos de mis activos, a tener un modelo basado en cuál es mi gestión del pasivo. Y a partir de ahí decido cómo crezco mi cartera, a quién le presto, pero la gestión del pasivo es la que va a mandar, es el nombre del juego. Y gestionar proactivamente riesgos como el descalce de tasa de interés en su balance. Esa es la discusión que viene en Basilea, que cambia totalmente la lógica de financiación de nosotros. Yo sí hago mucho el símil como la máquina que financia la inversión. El segundo, la tecnología. Pongo acá el tema de Breve, que puede ser uno de los
de las mejores noticias que ha tenido la economía colombiana en mucho tiempo. Creo que eso todavía no lo hemos dimensionado, por un tema que vamos a ver de volatilidad en el fondeo, y en tercer lugar, nuevas dinámicas como los sistemas de pago fuera del sistema financiero. Entonces, para el tema de riesgos, para el tema de Basilea, si uno resume, esto es tomado de un documento de un paper de unos profesores ingleses que decían, mire, usted puede resumir toda la lógica de Basilea III en tres objetivos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Basilea III? La gestión de esos riesgos. ¿Y cuáles son las posibles respuestas que tienen los jugadores? Tienen tres respuestas. La primera, reducir el tamaño del activo. La segunda, aumentar su capital. La tercera, pasarse privilegiar los depósitos estables. Para esos tres objetivos, el mercado de capitales es fundamental. Entonces, aquí un poco la idea no es que ahora la financiación es o bancos o mercado de capitales. Es que aquí tenemos que funcionar como uno, porque la financiación de los bancos no va a poder seguir siendo la que viene siendo si no tienen opciones, si no funcionan opciones como la titularización de la cartera o la emisión de bonos crédito, por ejemplo, para la reducción del activo. Esas son las formas eficientes de manejar ese tema. Lo que no podemos es darnos el lujo como país de seguir bajando la inversión porque no encontramos financiación, porque las entidades financieras dicen, es que tengo que reducir mi activo porque no tengo salidas. Titularización de cartera, emisión de bonos. Aumentos de capital, los bonos subordinados, los bonos híbridos de las entidades financieras, la emisión de acciones. Y en términos de depósitos estables, por ejemplo, la emisión de bonos por lotes es uno de los elementos que responde a esa necesidad. Esto, sin embargo, no sucede de la noche a la mañana. Esto no es un problema, lo hablamos tal vez ayer con la doctora Mónica, de que se saque un decreto. Seguramente habrá discusiones regulatorias. Esto es un problema de que todos los actores estemos listos para esto. Cuando hablo de todos los actores es que los inversionistas tengan la capacidad de entender estos instrumentos, de evaluar su riesgo, de valorarlo correctamente, de gestionarlo, que los equipos comerciales tengan la capacidad de encontrar los clientes para estos instrumentos, de que nosotros en la bolsa hagamos las modificaciones en los reglamentos para que esto sea fácil, sencillo y claro y transparente. Esto no es un problema de una entidad. Un poco el mensaje, repito, es, tenemos una gran oportunidad, pero necesitamos movernos entre todos. Este es el punto del tema del sistema de pagos. Ustedes saben que Breve está muy inspirado por una experiencia en Brasil que es Pix. Y Pix ya lleva varios años, y este gráfico muestra una cosa que para mí fue muy sorprendente. Cada punto de esos es un distrito de Brasil sobre el eje horizontal el Pix per cápita, número de habitantes en ese distrito que tienen Pix, es decir, la posibilidad de pasar sus depósitos sin costo, sin restricciones entre entidades financieras. Y en el eje vertical lo que tenemos es la sensibilidad de la tasa de remuneración de los depósitos de las entidades financieras en esas mismas ciudades. Hacia abajo, más sensible. Y la relación es directa. O sea, las entidades financieras se van a enfrentar a una realidad en la medida en que Breve se vaya profundizando, y es tener unos depósitos, una remuneración de depósitos mucho más volátil. Entonces, a mayor penetración, mayor sensibilidad de los depósitos a la política monetaria, mayor volatilidad. De nuevo, la apuesta por el retail, que es lo que está aquí atrás, ya no puede verse simple y llanamente como, ahí están mis depósitos estables. Claro, va a haber un pedazo que seguirá siendo depósito estable, pero la necesidad de gestionar de nuevo el pasivo
se vuelve aún más crítica con este tipo de cosas. Y por eso la necesidad de que haya unos instrumentos del mercado de capitales que le den ese fondeo estable a las entidades financieras. Y mi tercer elemento de por qué creo que estamos empezando un nuevo capítulo, y es el tema de integración. Todos aquí creo que han repetido lo importante de la integración. Yo solo quiero cerrar mostrando por qué creemos en esta apuesta, porque sí creemos que esta es una apuesta estructural para el mercado de capitales. Es porque hacemos tres cosas. Porque la calidad de un mercado depende críticamente de que usted tenga muchas más contrapartes y muchos más actores con los que encontrarse. En Colombia, solo en Colombia, si logramos esto, vamos a pasar de un mundo en el cual todos los jugadores van a tener, en lugar de 25 bancos como contraparte, van a tener 66. Donde vamos a pasar de 15 a 58 brokers, donde vamos a pasar de 5 fondos de pensiones a 16, donde vamos a pasar de 12 compañías de seguro a 55. Es un cambio que no es marginal en el tamaño de la cancha. Segundo, productos. Y vuelvo al punto que hacía anteriormente. El mercado de capitales va a ser valioso si ponemos los productos que necesita la economía. Esto no es un problema de unos señores que administran unos fondos de inversión. Ese no es el problema. Eso es una manifestación. Nosotros tenemos, la economía necesita que este mercado de capitales ponga sobre la mesa los productos para todas esas cosas que se necesitan, para que este sea una economía que vuelva a invertir y que vuelva a crecer. Y los temas de infraestructura, es decir, tener un ecosistema, vamos a tener la apuesta de tener un ecosistema multimoneda, es decir, un ecosistema que de verdad atienda las posibilidades, tanto en la negociación, como en la liquidación, como en la compensación de los actores de los tres países. Es decir, nosotros seremos exitosos si cuando nos reunamos acá, en un par de años, en 3 años, este es un mercado de otra escala, de otra relevancia y de otra liquidez. Y yo quisiera cerrar diciéndoles que ese no es, yo creo que es importante en estas discusiones no perder de vista de por qué lo hacemos. Y lo hacemos porque de verdad este es un país que lo necesita. No por generar unos negocios particulares que son muy importantes, sino porque la inversión que necesita este país, la capacidad de tener la economía con los empleos formales, con los empleos que necesitan las familias, pasa si aquí hacemos bien la tarea. Y esa es la invitación que estoy seguro que entre todos vamos a lograr. Muchísimas gracias.